Hello everyone, my name is Cristian Alejandro Andrade Cespedes. I am student of the Universidad Nacional Abierta a Distancia in the program of Liley. Okay, this class is focused on productive skills and I use the topic how the present simple. Okay, let's go. What is the present simple? The simple present tense is one of several forms of the present tense in English. It's used to describe habits, unchanged situations, general truths, and fixed arrangements. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of the verb, I take, you take, we take, they take, for example. And in the third person singular takes and is at the end, for example, he takes and she takes. Lo que nos quiere decir que ¿qué es el presente simple? Es que el presente simple es una de las formas que hay del presente o de las oraciones del presente en el inglés. Por ejemplo, tenemos el presente simple, también tenemos el presente perfecto, el presente continuo y el presente perfecto continuo. Y es utilizado para describir hábitos, situaciones, por así decirlo, desencadenantes. Es la forma de expresarlo. Y en el presente simple se utiliza la forma base del verbo, por ejemplo, por así decirlo, la forma infinitiva, que sería take, play, work, read, learn. Y en las terceras personas se utiliza la S al final de los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos takes del verbo tomar. Entonces, en las terceras personas, que serían he, she e it, se utiliza la S o la ES dependiendo de cómo termine nuestro verbo. Por ejemplo, plays es learns, studies. For example, in studies we change the Y for I, and we add the ES. Okay, next. When we use the present simple tense is used to express habits, general thoughts, repeated actions, or changing situations, emotions, and wishes. Lo que nos quiere decir es que cuando utilizamos el presente simple lo utilizamos para expresar hábitos, generalidades, acciones repetidas, situaciones desencadenantes, emociones o deseos. For example, he goes to school every morning. Él va a la escuela todos los días. Ese podría tomarse como un hábito. También tenemos otros ejemplos como puede ser she understands English, he mixes the sun and the water, he tries very hard, and she enjoys playing the piano. Vamos con el siguiente. Okay, structure of the present simple. The present simple have structure in three forms: affirmative form, negative form, and interrogative form. El presente simple tiene tres formas en su estructura, por así decirlo: las formas afirmativas, las formas negativas y la interrogativa, que pues como su nombre le dice, la afirmativa está hecha para hacer afirmaciones, para decir verdades, por así decirlo. La negativa se puede utilizar y se utiliza normalmente para negar respuestas en preguntas, y la interrogativa se utiliza para hacer preguntas. Así que vamos a explicar un poco de cada una. Affirmative form. The present simple tense is used to describe actions, facts, and habits that are generally true or occur regularly in the present. Lo que nos quiere decir es que el presente simple es utilizado para describir acciones, hechos y hábitos que normalmente son ciertos o ocurren regularmente o normalmente, por así decirlo, en el presente, en el tiempo presente. And the structure in affirmative form is as follows: subject plus base form of the verb, and in the third person of the singular we add the s or s. Aquí tenemos la estructura que nos dice que primero el sujeto más la forma base del verbo, ya saben, el verbo en infinitivo, y que para las terceras personas utilizamos he, she, it, que esas son las terceras personas del singular, y les agregamos s o es dependiendo del verbo. In the negative form,
To create negative sentences in present simple tense, you typically use the word do not or the short form don't before the base form of the verb. Aquí tenemos que para crear oraciones en presente simple que sean negativas, normalmente utilizamos la palabra do not o la forma corta don't, que sería como la abreviación. Después, antes de la forma base del verbo. La estructura en forma negativa es la siguiente: subject, do not or don't plus base form of the verb. O sea, el sujeto, la palabra do not or don't, que sería la forma corta, más la forma base del verbo. Y para la forma interrogativa tenemos to ask questions in the present simple tense. You typically use the word do before the subject and the base form of the verb. Entonces, lo que tenemos aquí es que nos está diciendo que para preguntar o para realizar preguntas en presente simple, normalmente utilizamos la palabra do antes del sujeto y antes de la forma base del verbo. Entonces, la estructura en forma interrogativa es la siguiente: do plus subject plus base form of the verb y and the symbol of question. Entonces sería el do más el sujeto más la forma base del verbo y el signo de pregunta, que normalmente en inglés siempre se utiliza simplemente al final de una pregunta, no como en la lengua castellana que se utiliza al principio de la pregunta y al final de la pregunta. Aquí tenemos algunos ejemplos. In the affirmative form, the number one is I work in an office. The second one is she reads a book every evening. The third one is they play soccer on weekends. The number 4 is the sun rises in the east. The number 5 if cats like to play with yarn. Que nos estaría diciendo que yo trabajo en una oficina, que ya lee libros todas las noches, que ellos juegan fútbol en vacaciones, que el sol sale en el este y que los gatos les gusta jugar con hilos. Ahora tenemos la forma negativa. Negative form. I do not work on weekends. She doesn't read science fiction. They do not play the piano. The sun does not rise in the west. And the cats do not like the water. Lo que nos está mostrando aquí es la guía, como nos decía en la estructura, que el do not or don't or does not se aplica entre el sujeto y en la forma infinitiva, la forma base del verbo. Aquí, por ejemplo, tenemos una primera oración que nos dice I do not work on weekends, y la forma corta pues sería I don't work on weekends. En la segunda tenemos el ejemplo de la tercera persona que nos está mostrando she. She doesn't read science fiction. Ella no lee ciencia ficción. Aquí nos damos cuenta que como es do, pero normalmente se agrega s a es, entonces aquí aplica la ley, por eso dice she doesn't not read science fiction. Y en los otros pues son ejemplos ya, pues realmente no hay necesidad de revisarlos porque es lo mismo que está arriba. And in the interrogative form, we have do you work on weekends? Does she read mystery novels? Do they play chess? Does the sun rise in the morning? Do cats like milk? Entonces tenemos que si tú trabajas en las vacaciones, acá podemos ver que do va antes del sujeto y de la forma base del verbo. Por eso tenemos do, que sería, pues, por así decirlo, lo que nos está diciendo la palabra do. No recuerdo en este momento cómo es que se le dice, una disculpa. Luego tenemos el sujeto que sería you, está hablando de ti o de ustedes, pero en este caso es una oración en singular, entonces está hablando de una persona. Y dice que si trabaja en vacaciones. Aquí podemos ver el signo de pregunta también, que no se aplica en el inicio sino solo en el final. Y por ejemplo tenemos la opción número 2, donde nos muestra el do es porque
cuando son terceras personas del singular, se agrega S o ES, en este caso igualmente aplica la regla. Y tenemos, does she read mystery novels? Okay, let's go. Some verbs for the present simple are, or the most popular verbs for the present simple are is go, make, take, see, want, work, study, play, and read, que serían ir, hacer, tomar, ver, querer, trabajar, estudiar, jugar y leer. These verbs or that verbs, it's normally very used in schools in Colombia for the teachers. For example, are the verbs most common or more regular in the speaking of English. For example, I want, I work in, I study in, play soccer, play the guitar, read, read novels, read books, read text messages, go off vacations, meet, take a ball, for example, see or watch TV. Por eso es lo que trato de decir. Normalmente en las escuelas estos son los verbos más utilizados. Entonces pues yo quería como ponerlos porque son como los más populares, los que la gente más tiende a conocer, para hacer la clase un poco, digamos, más sencilla de llevar. Okay, give me a moment. Okay. Sentences by the previous verbs. Okay, acá estamos utilizando los verbos que ya vimos anteriormente, los que dije que eran populares, para hacer oraciones. The first is I go to school every day. He makes breakfast for his family. She takes a walk in the evening. I see a beautiful sunset. They want to go on vacations. He works as a teacher. They study hard for their exams. We play basketball on Sundays. I read a book before the red time. En este caso podemos observar que en el caso de la tercera persona, que aquí tenemos he and she, se agrega es en la terminación del verbo. For example, he makes, she takes, he works. Is normally irregular. This is the most used form of the expression in the English because are actions or habits that is occur now at this moment. Okay, we don't have more. No. Okay, this is all for today. The class is 13 minutes. Homework. You make 3 sentences in present simple with all forms of the expression. For example, 3 sentences in affirmative form, 3 sentences in negative form, and 3 sentences in interrogative form. You translate the sentences and use different verbs. Don't use the verbs of that class. You need use verbs of difference because you need more language or more vocabulary for make sentences more variable. And okay, this is all for today. This is the present simple, and the activity is focused in productive skills. For example, in this class, the productive skill focus is the speaking, because it's read all verbs, all sentences, all explications, all examples, titles. And okay, this is all for today, and thank you very so much for your attention.